palabra entonces está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando del tema, el despertar y la decisión, ya que no se nos olvide ahí el tema para que podamos ir, como nos dice el tema, despertar tomando buenas decisiones. Amén. Que el Señor nos bendiga. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la disciplina cristiana. Amén. Si lo hemos encontrado, nos ponemos de pie y le vamos a dar lectura entonces la palabra del Señor en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: desecha las fábulas profanas de vieja, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen asiento. Como ya les adelantaba, vamos a hablar acerca de la importancia de la disciplina cristiana. Amén. Durante este mes estamos, ¿cierto?, reflexionando sobre el tema del despertar de decisión. Y cuando hablamos, mis hermanos, de despertar espiritualmente, necesariamente debemos hablar de disciplina espiritual, ¿ya? Porque despertar no es solamente reconocer nuestra condición espiritual, sino que despertar implica tomar decisiones. Amén. Muchos de nosotros como creyentes reconocemos que necesitamos muchas cosas. Amén. Necesitamos acercarnos más al Señor, necesitamos orar más, necesitamos leer más la Biblia, necesitamos fortalecer más la comunión con Dios, ¿cierto? Lo reconocemos, lo sabemos, nos hemos dado cuenta estos días a través de la palabra, ¿cierto? Pero lamentablemente no tomamos las decisiones necesarias para poder lograr obtener estas cosas. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el conocimiento sin acción no produce la transformación, ¿ya? ¿Cuál es la tarea de la palabra aquí? Decirnos las cosas que nos faltan, las cosas que son necesarias que busquemos para que nosotros podamos tomar la decisión de cómo hacerlo y cómo, ¿cierto?, lograr llegar donde la palabra nos está diciendo. Amén. Entonces, una de las herramientas que tenemos nosotros como hijos de Dios son las disciplinas espirituales, ¿cierto? Y vamos a hablar de aquellas, amén, porque el despertar nos muestra nuestra necesidad, más la decisión nos mueve a actuar, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿ya? El contexto, mis hermanos, de la primera carta a Timoteo es que está escrita por el apóstol Pablo a uno de sus colaboradores más cercanos en el ministerio, ¿ya? Timoteo estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, que era una ciudad influenciada por las falsas enseñanzas, amén, por la filosofía humana y las doctrinas que distraían a los creyentes de la verdad del evangelio. Ese era el alrededor de la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo le escribe para instruir a Timoteo acerca de cómo debe vivir un siervo de Dios y cómo debe conducir a la iglesia. ¿Ya? Él le recuerda que él siga, ¿cierto?, recordando la palabra del Señor. Amén. Al llegar al capítulo 4, Pablo le advierte sobre aquellos que estaban perdiendo el tiempo en discusiones inútiles y enseñanzas que no edifican. ¿Ya? Lamentablemente nosotros como personas naturales muchas veces perdemos el tiempo y le damos más importancia a lo que no lo tiene. Ya le dejamos que las peleas, que las discusiones, que los rencores, que la amargura tomen más espacio del que toma el amor, ¿cierto? Y las buenas cosas que nos pasan en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Desecha las fábulas profanas y de vieja y ejercítate para la piedad. ¿Ya? Como hijos de Dios, nosotros debemos evitar todas las enseñanzas falsas. ¿Ya? Todo lo que es profano, lo contrario a lo santo, los mitos, los dichos, las costumbres que están a nuestro alrededor, sobre todo las que son más antiguas, ¿ya? ¿Y cómo vamos a poder hacer esto? Acercándonos más a la palabra. Mientras más nosotros tengamos conocimiento de la palabra del Señor, más nos vamos a dar cuenta de lo que es falso, las doctrinas que son engañadoras, las mentiras que están a nuestro alrededor, pero necesitamos para eso acercarnos a la palabra. Amén. La palabra ejercítate, era utilizada para describir el entrenamiento riguroso diario de un atleta. ¿Ya? A esto se está refiriendo Pablo con este ejemplo, a ese atleta que tiene que trabajar día a día para lograr superarse, para lograr, ¿cierto?, ganar una carrera.
Entonces, ¿de qué nos habla aquí? Pablo nos habla de esfuerzo, de constancia, de perseverancia y habla de ser disciplinado. Amén. Un atleta que tiene velocidad, si come mal, no le va a ir bien. Amén. Si un atleta se cuida y come bien, y hace ejercicio y tiene sus rutinas, pero si no es ágil, si no es rápido, tampoco va a ganar una carrera. Amén. Por eso necesitamos esa disciplina para que haya un equilibrio y ese atleta pueda, ¿cierto?, luchar por aquella meta y ganar, ¿cierto?, que es lo que él quiere. Amén. Entonces Pablo está enseñando que el crecimiento espiritual no ocurre por accidente. ¿Ya? Si bien es cierto, la salvación es por gracia, es un regalo que nos dio el Señor, pero la madurez espiritual requiere disciplina. Y hoy, lamentablemente, vivimos en una época, mis hermanos, de muchas distracciones. Amén. Si hay algo que tenemos alrededor nuestro, son las distracciones. Amén. El entretenimiento, el internet, las películas, las series, cuánta cosa hay alrededor nuestro. Y lamentablemente tenemos tiempo para muchas cosas, pero frecuentemente descuidamos nuestra relación con Dios. Amén. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Que nosotros queremos, ¿cierto?, una fe fuerte, pero no oramos. Queremos madurez, pero no somos disciplinados en las cosas del Señor. Amén. Queremos parecernos a Cristo, pero sin caminar diariamente con Él. Amén. Entonces Pablo, ¿qué nos recuerda? Que la vida cristiana requiere un entrenamiento espiritual. Amén. ¿Se recuerda cuando éramos pequeños? Y los papás nos decían, lávese los dientes, lávese las manos, haga esto antes de dormir, haga aquello, ¿cierto? Y así fueron creando hábitos en nuestras vidas. Amén. La vida espiritual es algo similar. Cuando yo voy trabajando en algo, se convierte en un hábito para mí y yo ya no puedo vivir sin ello. Amén. Eso es lo que estamos hablando para nuestras vidas. Amén. Por eso hoy veremos la importancia de la disciplina en nuestra vida cristiana. Amén. ¿Qué decía Pablo? Y nos llamaba para ejercitarnos en la piedad. Amén. Pero Pablo le dijo a Timoteo, ¿cierto?, que hiciera esto, pero no cuando tuviera ganas, sino que tampoco le dice que cuando tuviera tiempo, sino que le da una orden. Ejercítate para la piedad. Y dijimos que esta palabra significaba hacerlo diariamente, hacerlo rigurosamente, hacerlo cotidianamente. Amén. Entonces la palabra piedad habla de una vida que honra a Dios. Amén. Habla de reverencia, de devoción, de la actitud y respuesta adecuada a Dios y debe reflejar el carácter de Cristo. Amén. Eso es la piedad en nuestras vidas. Amén. Podríamos definir la piedad de esta manera. La piedad es parecerse cada día más a Jesús. Amén. Y es lo que realmente nos manda la palabra. Amén. Que cada día nosotros seamos más parecidos a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nunca planeó que permaneciéramos espiritualmente iguales durante toda nuestra vida. Ya ese no es el plan de Dios. Y Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ya? Entonces, un día perdimos la imagen de Dios, pero lo que Dios quiere es que a lo largo del camino esa imagen la vayamos recuperando. Amén. No va a ser en esta tierra, no va a ser aquí, pero debemos ir acercándonos lo más que podamos para que el día en que seamos arrebatados podamos ser transformados a la imagen de nuestro Dios. Amén. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Eso es lo que tenemos que llegar, a parecernos cada día más a Cristo. Entonces, la pregunta que se nos hace aquí, ¿nos parecemos más a Cristo hoy que hace un año? Cuando nosotros reflexionamos en esta pregunta, tenemos que comparar un año atrás, cómo estábamos y cómo estamos ahora. ¿Realmente hemos avanzado? ¿Lo hemos mantenido o por el contrario hemos retrocedido? Amén. ¿Somos más pacientes? ¿Somos más humildes? ¿Somos más obedientes? ¿Somos más amorosos? Amén. Esas son las preguntas que nos ayudan a nosotros a darnos cuenta si estamos avanzando o no lo estamos haciendo. Amén. Porque la verdadera madurez no se mide por cuánto sabemos de la Biblia, ¿ya? Y eso no significa que no tenemos que aprender y escudriñar la palabra, sino cuánto de Cristo se ve en nuestras vidas, ¿ya? La palabra del Señor no es una acumulación de conocimiento, ¿ya? Es la práctica
del conocimiento para parecernos a Cristo. ¿Ya? Para eso está la palabra. Yo leo la palabra del Señor y veo cómo era Cristo y miro las cosas que tengo que hacer y voy cambiando mi vida para parecerme más a Cristo. Amén. Vamos entonces a desmitificando la piedad. La madurez no llega sola y desmitificar significa derribar ideas equivocadas y mostrar la realidad. Amén. Y uno de los mayores mitos dentro de la iglesia es pensar que la madurez espiritual llega automáticamente con el paso de los años. Pero esto no siempre es así si nosotros no trabajamos en ello. Amén. Los años nos ayudan, sí nos ayudan, pero cuando nosotros vamos trabajando diligentemente como lo hace aquel atleta. Amén. Entonces hay creyentes que llevan muchos años congregándose y continúan luchando con los mismos pecados, con los mismos enojos y con la misma inmadurez espiritual. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que solucionar. Amén. Es lo que queremos solucionar este mes. Amén. ¿Por qué? Porque el tiempo por sí solo no produce crecimiento. El crecimiento ocurre cuando nosotros caminamos con Dios. Amén. Y esa es la diferencia de los cristianos que vienen a la iglesia, que escuchan la palabra y se van a su casa, al cristiano que escucha la palabra, reflexiona en ella y dice, yo tengo que cambiar esto y voy a trabajar de esta manera para no caer en el mismo pecado, para no enojarme y así ir creciendo espiritualmente. Amén. Porque ya se nos predicó y hablamos de esto, y Hebreos 5:12 nos dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Entonces que el Señor nos ayude para que nosotros ya podamos cambiar esto. Amén. Ya se nos mostró lo malo de seguir siendo niños espirituales. Amén. Tenemos que tomar decisiones para poder avanzar a la madurez espiritual. Amén. Porque aquí nos muestra creyentes que ya deberían haber madurado, pero todavía necesitan volver a aprender principios básicos. Amén. La madurez requiere participación. Amén. Dios produce el crecimiento, pero nosotros debemos responder con obediencia y para eso debemos parecernos al único que fue obediente. Amén. Y ese fue Cristo. Amén. La salvación es instantánea, pero la madurez es progresiva. Amén. Y eso es lo que depende de nosotros. Amén. El avance que tenemos que tener depende de nosotros. Amén. De lo que nosotros vayamos trabajando, cómo vamos escuchando la palabra del Señor y cómo nos vamos enfrentando a estos temas que son un poquito más difíciles, amén, que nos confrontan, que nos dicen cómo estamos, cómo vamos a reaccionar a ello, es la manera en que nosotros vamos a ir avanzando. Entonces, como dijimos, Jesucristo es el mayor ejemplo de disciplina espiritual. Entonces, si queremos aprender sobre esta disciplina, debemos mirar a Cristo. Y Lucas 5:16 nos dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Observemos que este texto no dice que oró una vez, sino que se apartaba. Era una práctica constante, era una costumbre. Jesús tenía tiempo, amén, para enseñar, para sanar, para servir, pero también tenía el tiempo para estar a solas con el Padre. Amén. Entonces muchas veces nosotros mirábamos la vida de Cristo y cómo fue tan obediente, cómo obtuvo, ¿cierto? Y pudo agradar tanto a Dios, cómo pudo ser así de manso, de humilde, de sanar, de hacer todo lo que hizo. Era porque él tenía comunión con Dios. Amén. Porque estaba aquí en la tierra como hombre, igual que nosotros. Pero él se dedicaba el tiempo a tener esa comunión a solas con el Padre. Amén. Marco 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. También recordemos en el huerto, Jesús oraba y oraba y sus discípulos dormían. Muchas veces eso pasa con nosotros. Cuando debemos estar orando, cuando debemos estar ahí apercibidos, lamentablemente estamos durmiendo. Amén. Y entonces, si el Hijo de Dios consideró indispensable la comunión con el Padre, ¿cuánto más debe ser para nosotros?
Si Jesucristo mismo necesitó orar, necesitó estar a solas con el Padre, ¿por qué nosotros no deberíamos hacerlo o no deberíamos necesitarlo? Amén. Lo necesitamos aún más que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces decimos, no tengo tiempo. Amén. Pero la realidad es que siempre encontramos tiempo para aquello que nosotros consideramos importante. Amén. Cuando tenemos que hacer cualquier actividad extra, ¿cierto? O los que van a trabajar y les toca un día más temprano, ¿qué hacen? ¿Cierto? Se preparan, se levantan más temprano y encuentran el tiempo. Pero para el Señor, lamentablemente, no hay tiempo. Y eso demuestra cuán importante es Jesucristo en nuestra vida. Y en qué lugar está Dios para cada uno de nosotros. Amén. Porque si no estamos aquí, porque no tenemos tiempo, porque estamos cansados, porque mañana hay que levantarse temprano, excusa que queramos poner, nos muestra el lugar donde está Dios para nosotros. Amén. Entonces la disciplina espiritual no consiste en tener más tiempo, consiste en darle a Dios el lugar que merece dentro de nuestro tiempo. Amén. Recuerden que Dios dijo que para todo había tiempo. Amén. El ejercicio espiritual frente al ejercicio físico. Pablo hace una comparación muy interesante y dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pablo no está despreciando el cuidado del cuerpo, porque el ejercicio físico es beneficioso. Amén. Ayuda a la salud, fortalece el organismo, previene enfermedades. Pero, ¿qué está diciendo Pablo? Que sus beneficios son temporales. Amén. Con el paso de los años el cuerpo envejece, las fuerzas disminuyen y la apariencia cambia. Sin embargo, Pablo agrega, pero la piedad para todo aprovecha. Amén. ¿Vemos cuál es la diferencia? Amén. No es que no tengamos que ejercitar nuestro cuerpo, sino que veamos qué es más provechoso. Amén. ¿Y por qué es eterna? Porque sus beneficios son eternos. Amén. Nos van a llevar a una vida eterna. Nos van a llevar, ¿cierto? Ahí a estar ahí al frente de nuestro Señor. Amén. Mientras el cuerpo exterior se desgasta, el hombre interior puede fortalecerse con el tiempo. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amén. Porque lo estamos ejercitando espiritualmente todos los días. Amén. Y la pregunta que hay aquí es, ¿cuánto esfuerzo estamos dedicando a nuestra vida espiritual? Amén. ¿Cuánto nos estamos esforzando por nuestra vida espiritual? ¿Qué tan importante para nosotros es nuestra vida espiritual? Amén. El próximo punto dice, ¿cómo desarrollamos las disciplinas espirituales? Primero dice la oración. Y la oración es el alimento de nuestra comunión con Dios. Daniel, capítulo 6, versículo 10, nos muestra que Daniel oraba 3 veces al día. No que comenzó a orar cuando apareció el problema, sino que Daniel oraba antes del problema. Amén. Pero, ¿cierto? Le dio fuerzas cuando llegó la prueba. Amén. Si Daniel hubiera dejado de orar, no hubiera podido, ¿cierto?, enfrentar el problema que tenía. Amén. Pero él tenía esa oración y confiaba en el Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Esto no significa estar todo el día de rodillas, sino que significa vivir permanentemente en la dependencia de Dios. Amén. Estar siempre delante de nuestro Dios. Amén. La próxima disciplina de la cual se nos habla aquí es la palabra, la lectura de la palabra. Y el Salmo 119, versículo 105 declara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Muchos cristianos quieren dirección de Dios, pero nuestra dirección está en la palabra. Amén. Muchas veces dedicamos cuánto tiempo a preguntar qué tenemos que hacer en nuestra vida, cuál es nuestro propósito, qué tenemos que hacer como padres, como mujeres, como hombres, los hijos, pero no nos damos cuenta que la palabra ya nos muestra cuál es nuestro propósito, nos muestra lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y ahí está la dirección que hemos buscado por años. Amén. Queremos escuchar su voz mientras ignoramos lo que ya nos ha dicho en su palabra.
Amén. Muchas veces dijeron, si alguien viniera y nos hablara, si pasara tal cosa, pero ahí está su palabra. Amén. Lo más grande que pudo Dios dejarnos está ahí, su palabra. Amén. Y la Biblia fortalece nuestra fe, corrige nuestros pensamientos y transforma nuestra mente. Amén. Ahí está la clave para que nosotros vamos avanzando. Amén. También se nos habla acerca de la obediencia y Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén. La verdadera espiritualidad no se demuestra por cuánto escuchamos, sino que se demuestra por cuánto obedecemos. Amén. Imagínense usted qué sacaríamos nosotros si estuviéramos horas y horas y horas y horas escuchando predicaciones. Pero si de esas predicaciones yo no pongo nada por obra o ninguna frase logra cambiar mi vida, es tiempo perdido. Esa palabra no entró por un oído y, como se dice, salió por el otro. La verdadera obediencia está en escuchar, aunque sea una palabra chiquitita, un versículo bíblico, y ese versículo bíblico yo transformar mi vida. Amén. ¿Se da cuenta de la diferencia? También nos habla acerca de la congregación, porque Hebreos 10:25 nos exhorta no dejando de congregarnos. Amén. Nos dice la palabra del Señor que no nos dejemos de congregar. Amén. Dios no diseñó la vida cristiana para vivir aislados. Necesitamos comunión, necesitamos el consejo de los unos con los otros, necesitamos la corrección que se nos da aquí a través de la palabra y necesitamos apoyo mutuo. Amén. No somos llaneros solitarios. Amén. Que el Señor nos ayude, porque si hay algo que nosotros no hacemos y no le damos la importancia que debiéramos, es a estar en la casa de oración. Amén. Y se nos olvida que somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Si esto no se nos ocurrió a nosotros, no se le ocurrió a una persona un día crear la iglesia. Esto viene de la mente de nuestro Dios y sabemos que Él es perfecto y todo lo que hace es bueno. Amén. Los beneficios de la autodisciplina diaria. Muchas personas quieren resultados rápidos y esto en todo ámbito de nuestra vida, pero Dios normalmente trabaja a través de la constancia. Amén. La disciplina espiritual produce estabilidad, produce fortaleza, discernimiento, madurez, perseverancia y victoria, mis hermanos, sobre muchas tentaciones. Amén. Eso es lo que produce la disciplina en nuestras vidas, cuando nosotros decimos ya, yo voy a orar todos los días a tal hora. Y voy a cumplirlo, y lo voy a hacer, y lo hace un día, lo hace dos, lo hace tres. Eso produce en su vida constancia, produce madurez, produce fortaleza. Hay una estabilidad en nosotros cuando nosotros hacemos eso. Amén. Si yo digo a tal hora voy a escuchar la palabra del Señor, voy a leer un versículo bíblico, o voy a estudiar la palabra del Señor, eso produce un fortalecimiento en nuestra vida. Amén. Y nos da la victoria sobre muchas tentaciones. ¿Cuántos problemas, cuántas situaciones difíciles nos hubiéramos ahorrado en nuestra vida si tuviéramos el conocimiento de la palabra y la práctica de esta misma? Amén. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Constancia, mis hermanos. No nos cansemos. No nos cansemos de hacer el bien. A veces decimos, ya estoy cansado de amar tanto, ya me canso, porque yo tengo que hacer las cosas y los demás no. No nos cansemos de hacer el bien. Amén. Vamos a cegar, pero si no nos cansamos. Amén. ¿Cómo puede ser que llevemos 10, 20, 30 años en el Evangelio y por cansarnos perdamos, ¿cierto? Y no escuchemos la voz del Señor cuando venga por nosotros. Amén. Cristo viene en cualquier momento por nuestras vidas. Amén. Cristo viene en cualquier segundo. Dice que es como un ladrón en la noche. Y nosotros nos vamos a quedar aquí por no amar, por no disciplinarnos, por no vivir una vida constante con el Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Las grandes victorias espirituales son el resultado de pequeñas decisiones diarias. Nadie desarrolla una vida espiritual sólida de un día para otro. Amén. Y esto también es lo que tenemos que entender. Amén. Yo no voy a orar 1 hora todos los días de un día para otro. Esto es constancia.
De a poco nosotros nos vamos formando y aumentando el tiempo y la relación que tenemos con nuestro Señor, los tiempos de oraciones, los tiempos de lectura, los libros que nosotros podemos comprender van avanzando poco a poco. Amén. Es mejor que demos pasos pequeños pero firmes, que demos pasos grandes y después nos cansemos más rápidamente. Amén. Un atleta tampoco se hace de un día para otro. Es constancia, es proceso. Va pasando a lo mejor del último lugar, pasando por todos los puestos hasta llegar al primero. Amén. Así tenemos que ir avanzando nosotros. Amén. Porque la vida espiritual se construye con años de oración, años de obediencia y años de perseverancia. ¿Ya? Y lo que también tenemos que entender que nunca es tarde para nosotros continuar. Amén. Un llamado al despertar y a la decisión. Quizás algunos hermanos reconocen hoy que se han enfriado espiritualmente. Tal vez la oración ya no ocupa el lugar que ocupaba antes. La lectura bíblica se ha vuelto esporádica. Amén. Las preocupaciones han ocupado el lugar que pertenece al Señor. Pero hoy Dios nos llama a despertar. Amén. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Este es precisamente el tema de este mes, el despertar y la decisión. Y despertar es reconocer dónde estamos. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es con toda sinceridad, sin tener más alto concepto de nosotros mismos, sino que con sinceridad mirar dónde estamos. Amén. Hemos retrocedido, hemos avanzado, no hemos estancado. ¿Dónde estoy yo? Amén. Luego, decidir tomar acciones para cambiar esto. Amén. Si yo he retrocedido, me voy a tener que esforzar a lo mejor el doble o el triple. Amén. Si me he estancado, igual me voy a tener que esforzar. Si he avanzado poco, me voy a tener que seguir esforzando. Amén. Pero, mis hermanos, nadie puede hacerlo por nosotros. Amén. Esta decisión la tiene que tomar usted. Amén. Nadie va a orar por usted. Nadie va a leer la Biblia que usted tiene que leer. Nadie va a hacer la adoración que usted tiene que hacer. Todo esto depende de cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nadie puede desarrollar nuestra comunión con Dios por nosotros. Amén. Esto es de cada uno de nosotros porque es una responsabilidad personal. Amén. Y como dijimos, nunca es tarde para comenzar nuevamente. Amén, mis hermanos. Si lo importante y lo bueno que tiene Dios es que Él nos habla a tiempos, antes de tiempo. Amén. Para que nosotros podamos empezar. Amén. Dice, pregunta de reflexión. Si tu nivel de disciplina espiritual determinara tu madurez, ¿cómo calificarías tu estado actual del 1 al 10? Si miramos cuán disciplinados somos en las cosas del Señor. Amén. ¿Cómo nos calificaríamos del 1 al 10? 1 siendo muy poco y 10 ya siendo lo máximo. Amén. Estas cosas también nos ayudan para poder comprender dónde nosotros estamos. Amén. ¿Qué nos dicen aquí? No pienses en cuánto sabes, sino que piensa en cuánto oras, en cuánto obedeces, piensa en cuánto buscas al Señor. Amén. Para poder calificarnos. Y una segunda pregunta. ¿Qué excusa recurrente debes eliminar para priorizar tu comunión diaria con Dios? Amén. Ahí está la falta de tiempo, las cosas que tenemos que hacer, que hay muchas cosas, ¿cierto?, que tenemos que hacer alrededor, las responsabilidades. Amén. ¿Cuáles son las excusas que ponemos delante del Señor para que nos impiden, ¿cierto?, buscar y disciplinarnos para Él? Amén. Debemos identificarla, debemos reconocerla y debemos entregarla hoy al Señor. Amén. La única manera que tenemos de aprender, de avanzar, de madurar, es entregarles esas cosas al Señor. Amén. Mis hermanos, la disciplina cristiana no es una carga. Amén. Es un privilegio. Cuando nosotros dejamos de mirar las cosas buenas y positivas como carga, cambia. Amén. Es lo mismo cuando pequeño. ¿A cuánto nos costaba los dientes? Pero que pucha, pero que fome, que el tiempo, porque hay que lavarse las manos, porque hay que hacer la cama, porque hay que ordenar la pieza, si se van a volver a ensuciar, ¿cierto? Se van a volver a desarmar. Amén. Es un pensamiento común en todos nosotros. ¿Para qué leer la palabra si no entiendo? ¿Para qué arrodillarme a orar si se me olvida, me quedo dormida?
Amén. Esas son las cosas que tenemos que dejar de ver como carga. Amén. Sino que veámoslas con el gran privilegio que tenemos de tener una palabra en nuestras manos. Que no, eso no pasa en todos los países. Amén. El grande privilegio que tenemos hoy de ir, arrodillarnos y por Jesucristo ir delante de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos quisieron a lo mejor hacer esto? Y no podían. Había una brecha que no podían cortar, pero Cristo lo hizo posible. Amén. La disciplina es el camino que Dios utiliza para formar a Cristo en nosotros. Amén. La madurez espiritual no ocurre por accidente. La piedad no surge por la casualidad y el crecimiento requiere perseverancia y requiere, mis hermanos, decisión. Si nosotros no nos decidimos a trabajar en nuestra vida espiritual, a buscar estas disciplinas que están ahí a nuestro alcance, mis hermanos, no podremos hacerlo. Amén. Por eso Pablo nos sigue diciendo hoy, ejercítate para la piedad. Nadie es piadoso de un día para otro ni porque sí. Debemos ejercitarnos. Amén. Que este mes sea verdaderamente un tiempo de despertar espiritual para nuestras vidas, pero también un tiempo de decisiones concretas que nosotros podamos tomar. Amén. Que volvamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, porque aquellos que diariamente se ejercitan en las cosas de Dios descubrirán que la piedad realmente tiene promesa para esta vida presente y también para la venidera. Amén. Así que el Señor nos bendiga, hermano. Esta es la palabra del Señor para nuestras vidas, para que nosotros podamos disponer nuestras vidas a tomar decisiones. Es de parte del Señor un ya basta. Un ya no pueden seguir igual. Un ya esta iglesia tiene que avanzar. Esta iglesia tiene que despertar. Amén. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ya Dios nos pone un alto a la pereza, un alto a las excusas, un alto al yo no puedo. Amén, porque esto es para todos. Amén. Imagínense, los primeros cristianos no sabían leer, no sabían interpretar la palabra del Señor, pero ahí estaban. El Señor los ayudaba, el Señor los guiaba. Si usted pudiera preguntar cuántos de nuestra gente anterior a nosotros aprendió a leer con la Biblia, son muchos, mis hermanos, son muchos. Amén. Por lo tanto, si Dios estuvo con ellos, Dios también está con nosotros, porque Dios no cambia. Amén. Es lo que tenemos que entender. Es Dios el que nos da poder, el Dios el que nos da dominio propio. Amén. Es Dios el que está ahí y nos va a ayudar, ¿cierto?, a despertar, a avanzar y ya tomar este camino del Señor en serio como Él quiere. Amén. Ya sin excusa, porque no son agradables para el Señor. Amén. Así que el Señor nos bendiga, nos vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor para pedirle que Él nos ayude. Amén. Primero, identificar, ¿cierto?, cuáles son en las áreas donde tenemos problemas, qué es lo que nos falta, si orar, si leer la palabra. Y segundo, que también nos dé la fortaleza para tomar decisiones, ¿cierto?, con conocimiento. Amén, con responsabilidad y con la guía del Espíritu Santo para poder avanzar en el camino que Él nos ha dado. Amén.